veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario una semana más. Hoy vamos a presentaros una entrevista que nos ha supuesto muchísimo esfuerzo. Es un poco de riesgo porque vamos a hablar directamente con Estados Unidos, vamos a hablar con un ex militar. Es un ex militar que ha estado 20 años de servicio en el ejército de los Estados Unidos, concretamente en inteligencia militar. Ha hecho 3 misiones en Afganistán, las últimas. Él, de formación inicial, pues es antropólogo, pero luego ha cambiado y hizo trabajo social. Actualmente se dedica a eso. ¿Para qué? Pues sobre todo para cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ese trabajo de investigación que está haciendo con los ex militares, ex colegas, esas personas que ya no ejercen como militares y muchas veces malviven en Estados Unidos, incluso en la indigencia. Vamos a hablar de ese tema directamente con Ron Body, con Estados Unidos. Tan solo recordaros que YouTube nos ayuda mucho a subir todos estos contenidos cada semana si le das al like, si dejáis algún comentario y lo compartís. Lo de suscribirse es muy interesante, pero el algoritmo últimamente lo que pide son muchos likes y comentarios y ver el vídeo hasta el final. Vamos directamente con Ron Body, directamente con Estados Unidos. Ron Body, muchísimas gracias por ingresar en el Mundo Extraordinario con toda esta dificultad. Para todos los telespectadores vamos a informar que vamos a hacer una traducción simultánea a tus respuestas. He's going to do a translation, simultaneous translation, so we can have this interview between you and him. Ok. Mira, vamos a empezar. Yo quería preguntarte primero, ¿qué te motivó para unirte a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese camino hacia el servicio de la inteligencia militar? He would like to know what motivated you to join the U.S. Army and how was your path into the intelligence aspect of the U.S. Army military? The military was something that I was always interested in, but it was not something that my family, especially my mother, did not want me to join. Era una cosa que siempre había estado interesado, siempre le había interesado, aunque su familia no le venía de familia y su madre no estaba muy contenta con el aspecto de él poderse unirse a las Fuerzas Armadas. And so my grandfather
fought actually in the U.S. Army, with the U.S. Army in the Philippines during World War II. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial su abuelo sí que había estado, luchó, él era de las Filipinas también y luchó con el ejército del americano durante la Segunda Guerra Mundial. So it was something that I guess maybe interested me. But, in my high school, it was not something that was promoted. And so it was something that I just kind of kept in the back of my head and just didn't pursue. Entonces quizás esas ganas de unirse a las Fuerzas Armadas americanas fueron quizás por su abuelo, porque no lo vivió realmente ni en su casa ni en la escuela. Tampoco era una cosa como ahora sí que en las escuelas vienen a que la gente se una a las Fuerzas Armadas. No era una cosa que lo tuviera en su escuela. Entonces lo tenía un poco como secreto dentro suyo. But then after I graduated from college, I sort of was just doing different jobs here and there. I was managing a restaurant. I was, I just did a lot of traveling and some odd jobs. I just didn't really find anything that interested me. Cuando acabó la universidad, no sabía bien qué hacer. Hizo muchos trabajos. Hizo de manager de un restaurante, en un barco en Nueva York. Hizo diferentes trabajos, pero nada realmente le llenaba. And just one day, I just felt like I just needed to make the change. I was living in New York City. And I just got tired of the life of living in New York and decided I just want to change. And, I was 30 years old, and I thought, if I don't join the Army now, I'm never going to be able to join because I'm getting old. Cuando cumplió los 30 años pensó, no tengo un camino definido, no sé qué hacer, y se le ocurrió que quizás sería una buena idea. Estaba en Nueva York y trabajaba y vivía en la ciudad de Nueva York y dijo, ya tenía 30 años, pensó, me parece que ya me estoy haciendo demasiado mayor y creo que si no lo hago ahora no lo voy a poder hacer. Y entonces decidió unirse a las Fuerzas Armadas. And so I joined in March of 2001. And it was very different, joining the military from the life that I had before. I was very carefree and just kind of doing what I want, to be in this very regimented environment. But for some reason, I don't know, maybe I liked the structure of that. The military, it's just very organized, very structured. And I don't know, I felt good when I first joined. En el 2001 me uní a las Fuerzas Armadas y fue un cambio espectacular porque venía de una vida de salir de fiesta, de los restaurantes, arriba, abajo, y con el militar fue un cambio de vida radical, estructuras y reglas, uniforme, un cambio muy grande que quizás es lo que necesitaba. Maybe it was something that I needed at that point in my life. Algo que necesitaba en ese momento. And, and then while I was still actually in training, because my training in the military took a long time. Cuando todavía estaba entrenándome. 9/11 happened. And so in that many ways that validated my decision. Like it really gave me this feeling like, hey, this is, I'm not very spiritual, but for some reason, the timing was just like, yeah, this is the time that you join the military because, something very drastic, something very tragic happened to our country. And now I'm in a position where I can actually, be helpful for it, do something about it. Cuando me uní a las Fuerzas Armadas era en marzo del 2001 y unos meses después, cuando estaba en entrenamiento, pasó el ataque de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Entonces eso casi como me dio como una validación de decir, he hecho la decisión correcta porque mi país, han atacado a mi país y quizás esto pueda yo ayudar a que esto no vuelva a pasar. Solo unos meses después de que hubiera empezado el entrenamiento con las Fuerzas Armadas, de marzo a septiembre fueron 3 meses, 4 meses, junio, julio. Y entonces eso casi que le validó la idea de decir, pues ha sido una buena idea unirme a las Fuerzas Armadas. Mm-hmm. And so when I first joined, I was not actually in intelligence. I was actually in communications.
in signal intelligence. Not signal intelligence, signal communications. Al principio, cuando empecé en las Fuerzas Armadas, no estaba en el sector de inteligencia, estaba en el sector de comunicaciones. Right, and the work was important, but I just wasn't really enjoying it. El trabajo era importante, pero no lo disfrutaba. And it was it's important. The Army can't function without being able to communicate. So it's a very important job. But the job itself, even though I was good at it, it wasn't fulfilling me. El trabajo es muy importante porque sin las comunicaciones las Fuerzas Armadas no podrían funcionar. El trabajo era muy importante, pero yo no lo disfrutaba. So when I saw the opportunity to switch to the intelligence corps, and I saw there was a job opportunity that really fascinated me, which was human intelligence, I decided to jump right on that. Cuando se abrió una posición para el campo de inteligencia, específicamente para inteligencia humana, pensé, este campo me interesa mucho más. I think that was a long answer, but I think that answered your initial question. Sí. He sido una respuesta larga, pero creo que me ha contestado lo que me has preguntado. Ha sido magnífico, Ron, y gracias, Marisa, por tu traducción magnífica también. Y ahora quería entrar un poco más en materia, si te parece bien. No sé si puedes compartir o describir alguna de esas misiones más significativas en las que tú has participado durante el tiempo en la inteligencia militar. ¿Puedes describir una participación? Oh, I'm so sorry. I'm telling you in Spanish. Can you describe one of the missions that maybe has been the most significant or important that you really remember? Any mission? Probably the mission that was most significant for me was my second deployment to Afghanistan. So that was in 2000 and I think it was 2009 to 2010. Quizás creo que la más importante fue la segunda vez que me enviaron a Afganistán en el 2009-2010. At that point, I had become a team leader, and I was the leader of a small team. And our job was to gather basically intelligence in the region that I was working at. Mi trabajo era ser el jefe de un pequeño grupo y teníamos que coleccionar inteligencia de la gente del lugar. It was a very dangerous deployment, and actually they actually made a movie out of it on Netflix. Fue una asignación muy muy peligrosa. De hecho, fue tan peligrosa que incluso se ha hecho una película en Netflix sobre este. It's called se llama. It's called The Outpost. The Outpost. So that was during my deployment. The Outpost es como el lugar donde viven los militares. Right. So it's the place where you guys live, right? Right. But so the outpost itself, I was not on that outpost. I was on the base that supported it. Although one of my soldiers was there, I sent one of my collectors to be there. So it was one of my soldiers who was there. Sí, la película esta se hizo sobre el outpost, que era uno de los lugares donde se trabajaba allí, y él trabajaba en el sector de al lado y uno de sus soldados participaba en este otro lugar de donde se hizo la película. Estaban todos allí. But nonetheless, that kind of showed, I think that film showed kind of just the conditions that we were operating in. La película esta realmente es muy real y te puedes ver las condiciones en las que operaban allí. So it was, I still reflect upon that mission a lot because it was, obviously we went through a lot. Experienced a lot of hardships, and I'm not exactly sure if it was all worth it. It's something I'm still thinking about today. Fue una expedición muy dura porque, aparte de que era muy peligrosa y que pasaron muchas cosas malas y tuvieron muchos momentos de peligro, de muchísimo peligro, cree que si miras atrás ahora, no sé si valió la pena. No sé si realmente se solucionó nada. I think that it was a growth experience for me and for all my fellow soldiers who were there. It bonded us together, and it was
definitely a significant moment in our lives. But when I think about the grand picture, I'm not really sure if we did really anything good over there in Afghanistan in that mission. Personalmente fue una situación en la que crecí mucho como persona y se establecieron relaciones personales entre todo el equipo, la camaradería. Eso fue muy importante, pero realmente... What was the last thing that you said? I'm not sure if we actually did any good. Porque no sé si realmente hicimos nada bueno para Afganistán y para los afganos. And honestly, I'm not really sure what good we did for the United States as well. Y tampoco creo que, no sé bien si hicimos algo para ayudar a los Estados Unidos tampoco con esta misión. But as a soldier, many times that's kind of just what we do. We just follow what the orders that are given to us. Pero como soldado, lo único que haces la mayoría de veces es seguir las órdenes que te dan. And, that can be very frustrating. Y puede ser muy frustrante. For people who have thoughts. Para la gente que piensa un poco, ¿por qué estamos haciendo esto? We're all of us, I think, had those thoughts that we're all loyal though. We all do what we're, been asked to do. And I think we accomplished the missions that were given to us. It's just, when I think about it long term, like the big picture, like the missions that we tried to do over there, like what benefit was it to the United States? What benefit was it to Afghanistan? What benefit was it to the world? Todos los soldados éramos loyales, teníamos honestidad y éramos loyales, que teníamos, que actuábamos con honor y que seguíamos las reglas como un buen trabajador. Pero leales, sí, éramos leales, pero realmente al final es un poco frustrante porque no ves que hayas hecho nada para solucionar ningún problema. Entiendo. Ron, muchísimas gracias por tu generosidad. Entiendo que hablar de estos temas te puede generar, pues, emociones. Yo te quiero hacer otra pregunta, si te parece bien. ¿Cómo influyó tu trabajo en inteligencia militar ahora en tu perspectiva sobre la seguridad nacional y en estos conflictos globales en los que estamos inmersos ahora en el mundo? How did this experience with the U.S. Army and all of your deployments, with time pass, what is your perspective now in all the problems that we have globally, all the wars around? How do you see it with all your experience? That's a big question. Yeah, that's a big question, and I'm not sure that's qualified to give a good response to that. At least a big world response to that. Es una pregunta bastante difícil. No sé si estoy cualificado para dar una buena respuesta. I just do know that for me, it was looking at my own small experience, that it was a life-changing event. I did 3 deployments, and all 3 of them affected me in ways that just to know that for me that I was able to do something very difficult, and also to just be part of a team. To the bonding with my fellow soldiers, these were all, important to me. Yo no sé si puedo contestar esta pregunta muy eficientemente, pero sé que las 3 misiones que hice en Afganistán fueron trabajos muy difíciles, muy duros y que crearon situaciones muy peligrosas y tuvimos situaciones que te cambian como persona. And, it wasn't just my fellow soldiers. I met many Afghans too, and also other civilians who were working there. And all of us were involved in this grand adventure, of war. Y no eran solo los soldados americanos con los que conocí e hice relaciones, también conocimos a muchos afganos y estábamos todos implicados en esta gran aventura de la guerra. And so in some ways we're all bonded because of that experience. Y de alguna manera todos nos hicimos mucho más cercanos por esta experiencia. But he was asking, what is your take in all the conflicts that we have now in the world? Well, my take on that is I wish we didn't have to do all that. I don't know if you would say I'm a pacifist,
I'm not sure if I can classify myself as a pacifist, but I also don't see how all this, all the conflicts that we did, as I said, I don't know if it brought any good in the big picture to the world. Dice que todos los conflictos que hemos tenido, no sé si me definiría como un pacifista, pero realmente veo que mi experiencia me lleva a pensar que todos esos conflictos no veo la solución, no veo que no hayamos hecho nada positivo para un mundo con menos guerras. Yes. Entonces, Ron, muchísimas gracias por tus respuestas. Thank you for your answers. ¿Tú, cuáles fueron los mayores desafíos que tú has enfrentado durante tus misiones en inteligencia militar? Aquellos 2 o 3 desafíos que realmente han sido... What were the biggest challenges that you had on your mission? What are the most difficult? Oh, just being away from your life, your usual life, being away from your friends and your family. That's always the biggest issue. When we're actually on mission, you're actually doing whatever it is that you have to do. It's exciting. And so those times are actually, you don't really miss back home. But it's when the downtime, when you start to miss back home, that's always the most difficult for me. Realmente los momentos más difíciles fueron el estar lejos de tu familia, de las personas que quieres, de tu entorno familiar, porque realmente cuando estás al medio de la misión, estás en una misión y estás ocupado y tienes un objetivo y es lo que haces, es cuando es el tiempo de ocio, cuando dices, bueno, ahora es cuando echo de menos más mi vida normal, porque cuando estás en la misión realmente no es tan duro. Lo duro es el acordarte de tu vida. Qué interesante, Ron. Esta reflexión es muy interesante. This reflection. Y ligado a esto, ¿tú qué habilidades y conocimientos crees que adquiriste durante tu servicio que consideres más valiosos en tu vida actual? O sea, ¿qué has rescatado de todo aquello que te está sirviendo para ser mejor persona o tener una mejor versión de ti mismo? From all the years that you've been on this experience in the military, what are you rescuing now that is making you a better person or have a better perspective of your life? What did the military make you grow as a person that you feel that you're a different person and you have a different view of the world because of your experience in the military? Well, I mean, there's so many things I'm grateful for my military service. It's just I grew a lot. I learned responsibility, fulfilling your responsibilities. I don't know. I feel like the military has a lot of ideals, and it gives you an opportunity to live by those ideals. So it's for me overall, it was even if I questioned the overall mission, but being in the military itself, for me was a great experience, a defining experience in my life. Muchas cosas importantes que te hace cambiar. I don't remember what was the first thing you said. Well, essentially that it allowed me to live with it allowed me to live purely within values. Los valores puros que le permitieron vivir su vida gracias a los aspectos militares. And responsibility. La responsabilidad, las responsabilidades que tienes, tienen mucho que agradecer a la vida que le dio el servicio militar americano. Yet the military really teaches you to be a leader. Te enseña a ser un líder. And with leadership comes responsibility. Y con siendo un líder está ligado íntimamente a ser responsable. So that for me was one of the best lessons I learned from the Esta military. fue una de las mejores lecciones que he aprendido. Fantástico. Qué buena esta respuesta. Gracias. Fantastic. What a great answer. Y Ron, quería preguntarte cómo fue esa parte de la transición de la vida militar a la vida civil. O
sea, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que tú tuviste que superar para hacer esa transición de militar a civil? What were the biggest obstacles that you had to overcome when you, from the military life to the civil life? Probably when I was in school, I was doing an internship. I decided to become a social worker, and in the United States, social workers is dominated by women. It's mostly women in this field, and lots of young women in this field actually. And me, as an older military man, I sometimes would not be able to communicate with them very well in ways that would cause some conflict early in my internships. El cambio más grande fue el decidir ir a la universidad y estar en un mundo que de repente está la mayoría de personas en el mundo del trabajo social. Decidí hacer un máster en trabajo social. La mayoría de personas en este campo, en esta universidad, son mujeres en este campo. Y fue un cambio muy importante por la manera que veían las cosas. Claro. Right. So, in the military, we're used to speaking to each other in certain ways, and it just maybe I came off a little bit too rough, or maybe I had too much because I have a lot of life experience. Maybe I had too much ego. Además de ser mujeres, eran mujeres mucho más jóvenes, con lo que en el campo militar estás acostumbrado a ser mucho más directo, hablando mucho más duro, y cuando llegas a un campo universitario donde todos son mujeres y jóvenes, quizás al principio no entendían que mi manera de ser es mucho más directa, mucho más dura quizás, y hay que aprender a suavizar lo que dices y no ser tan directo. Right, so I had to tone down my communication style. Tenía que suavizar mi estilo de comunicación. Y Ron, desde tu experiencia personal, o sea, ¿qué aspectos de ese entrenamiento y de la vida en la inteligencia militar deberían ser más conocidos para todo el público? ¿Que tú crees que todo esto que tú has vivido como entrenamiento dentro de ese aspecto de la inteligencia militar deberían ser transferidos al público en general? What aspects, with all the years that you had of experience in the military, what aspects that you guys have in the military should be really communicated with all the civilians, and everybody should really maybe learn a little bit more of those aspects that are more in the military, but not the civilians who do not go by that? What do you think that could transfer to the civilian world that everybody should do a little bit more? I'm not so sure this is a military thing. It might be a generational thing, but it seems to me that the younger generations, they seem to think that that you should be given how do I say this? I don't know if this would be something that is more generational Oh, you speak and English, not. I'm speaking English. No sé si es algo más generacional o es algo que viene de lo militar, pero creo que las generaciones más jóvenes. But it seems to me that a lot of the younger people today, they seem to think that you're given many, many chances to do something, to fail at things. And one of the things that you kind of learn in the military is that your actions have repercussions. And I think that's an important lesson. I think that, and I think maybe Marissa sees some of this with her children, who thinks that if they have an assignment due, that they'll get many, many chances to fail at it or to give it late. That won't fly in the military. And I don't think that flies in any corporation in the United States, in any job in the United States. No sé si otra vez que es una cosa generacional o de lo militar, pero veo que las generaciones más jóvenes, cuando estás en el militar, todas tus acciones tienen una consecuencia. Y parece ser que ahora la gente más joven o la gente que quizás no está en el aspecto militar se creen que tienen que tener muchas oportunidades, una oportunidad tras otra oportunidad tras otra oportunidad, y no hay consecuencias si no lo haces bien la primera vez o si no. Y creo que es importante que esto se ve mucho en el aspecto escolar. Mi mujer, yo,
Yo trabajo en una escuela y esto lo veo con mi mujer, que los niños necesitan otra oportunidad y otra oportunidad. Y esto creo que en el campo militar no pasa. Sí, sí. Bueno, realmente en la vida no siempre pasa, Ron, tienes muchísima razón. Estamos llegando casi al final de esta primera parte, pero antes me gustaría hacerte esta última pregunta, antes de cerrar esta primera parte, que creo que es un tema que tú estás trabajando mucho. O sea, ¿qué opinas sobre la situación de los ex militares que viven en la indigencia? O sea, ¿qué factores crees que contribuyen a este problema? This is the last question before the end of the first half, and I think it's something that you've been working or if you've been interested. What do you think is the point? What is your taking on all the veterans, the ex-militaries, the veterans that are homeless and are being now in very precarious situation? What is your taking on that? Yeah, that's a big question. I wondered before I got into this program, why was it that so many veterans do become homeless? Veterans represent more homeless, a larger percentage of the homeless than other parts of the population. And so, cuando empecé en este programa, eso fue una de los temas que me interesaban. ¿Por qué tantos militares, exmilitares, veteranos que se llaman, son indigentes y no tienen casa? So I wondered about this. Like, is there something about life in the military that that's causing this problem? Is it because of going to war, all these things, or PTSD? And after doing a lot of research on that, I've actually come to the opposite conclusion, that life in the military actually prevents homelessness. La mayoría de porcentaje de indígenas, que esto me lo he dejado antes, de gente indigente que no tienen casa, sin techos, y la mayoría en Estados Unidos son veteranos militares, son exmilitares. Y con este programa y estudiando algunos aspectos se ha dado cuenta que quizás no es que sean los exmilitares que sean indigentes, es que mientras estas personas estaban bajo la influencia militar, el estar unido a las Fuerzas Armadas era una situación que les prevenía de ser indigentes. Y cuando el aspecto militar se fue de la vida de estas personas es cuando se convirtieron en indigentes. No es por ser militar, sino que más bien creo que es una manera de mirar al contrario, que porque estaban en el ejército no eran indigentes. Entiendo. Yeah, so if you join the military, you wind up, you get a skill, you learn a job, you learn responsibility, you learn leadership, you get lots of benefits. Cuando te unes al servicio militar, aprendes muchísimas cosas y te dan responsabilidades, destrezas, un oficio. And so some of the benefits is like you can get a house without a down payment. Algunos de los beneficios es que puedes comprar una casa sin una paga y señal, sin una entrada para la casa. The military paid for my college education. El servicio militar pagó por mi educación, este máster de ahora. Sometimes I joke with Marissa and I say, it's so worth it to go to war. A veces hago broma con mi mujer y le digo, es que vale tanto la pena ir a la guerra para poder tener estos beneficios. Right, it's a joke that we have between us, but still, with all these benefits, veterans wind up becoming are prone to homelessness. Pero incluso aunque tuvieran todos estos beneficios durante la época que estaban en el servicio militar, cuando acaban su carrera militar, se convierten en sin techo, en indigentes. But what I found from actually researching this is that the problems that lead them to homelessness was due to things that they experienced before they joined the military. Tras estudiar este tema muy complejo, hemos llegado a la conclusión que muchas de estas personas, los problemas que les han llevado a esta situación tan precaria, esos problemas los llevaban desde antes de estar en el servicio militar. Entonces, durante su época en el servicio militar, estos problemas estaban apagados o estaban escondidos, y cuando dejaron de estar en el servicio militar, todos estos problemas que ya llevaban consigo
pues salieron a reducir. Sí, So a es lot como of un the, paréntesis, digamos. ¿Perdón? Es como si fuera un paréntesis en la vida de estas personas. Sí, it's like a parenthesis in the life of these people. Really. Right. Sí. So for many of the people who joined the military, they already had problems in their life, and the military was kind of their last chance to maybe kind of change their lives, to fix their lives. Para muchas de estas personas, cuando decidieron unirse al servicio militar, ya tenían muchos problemas y vieron una solución en su vida. Vamos a estar en el US, vamos a estar en las Fuerzas Armadas por una manera para salir de estos problemas. So some do join the military and flourish. They do very well. Entonces, algunas personas sí se unen al servicio militar y, bueno, brillan y es fantástico. But then many also join, and they can't deal with the lifestyle. Pero muchos otros no consiguen poder arreglar los problemas personales And they wind up actually getting in trouble in the military. y acaban teniendo muchos problemas mientras están en el servicio militar. And when they leave the military and they're veterans, those problems that they had before they joined the military, well, they come back. Y cuando dejan de estar en el servicio militar bajo el paraguas militar, pues estos problemas vuelven a resurgir. Entiendo. Ron Buddy, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir todas estas experiencias personales que creo que son de gran interés para el público en general. Nos ha sorprendido mucho, ¿no? Estas personas que sirven al país y que de repente dejan de ser militares y sus vidas vuelven a truncarse otra vez desde un punto de vista personal, y que no hay algún tipo de ayuda un poco más intensa, ¿no? Para estas personas, para que puedan reflotarse un poco en la vida, ¿no? Ron Buddy, muchísimas gracias. Te deseo muchísima suerte en tu trabajo, con esta investigación tan interesante que estás haciendo con los ex militares, y nos vemos en la segunda parte. Muchísimas gracias. Thank you very much. He found it very interesting and how surprising eye-opener that these people end up really in this situation, and it's just a parenthesis on their life. So thank you very much for all your honesty and for answering these difficult questions. Well, thank you for interviewing me. I appreciate this. Gracias por la entrevista, lo aprecio mucho. Gracias a ti. Gracias, Marisa, por tu fantástica traducción también. Bueno, así. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande desde España. Igualmente. Un abrazo muy grande. Gracias. Big hug for you. Thank you, Rafa. Ok. Bye, bye. Bye. Ciao.